como un modelo de movimiento en el tiempo. A ver si me explico. Es proliferación y multiplicidad. O sea, las expresiones culturales, políticas, religiosas, filosóficas, etcétera, ahora tienen una cara múltiple procedencia, etcétera. Y entonces estoy tratando de hacer una analogía ahí con lo que ocurre con el virus, cuyo vehículo justamente es la proliferación, es decir, la lógica de la peste, el contagio, incluso, ¿por qué no? En algunos campos, la resistencia. Entonces, el frenesí de la velocidad, de la conectividad, tuvo como que un colapso. Por ejemplo, aquellos negocios que recientemente escalaban el éxito, ¿no? Como Uber, Airbnb, todo el éxito del transporte aéreo, ¿no? De repente pues, se quedaron sin pasajeros, se quedaron sin huéspedes. Entonces, voy a compartir con ustedes una gráfica. Dejen ver aquí nada más cómo la subo. Primero, esta gráfica que les presento en primer término, me hizo favor de hacerla llegar Luis Eduardo, cuando se enteró que había yo hecho una pregunta a través del Facebook. Y les decía, bajo las actuales circunstancias, ¿cuál considera usted que es el clima o el estado emocional, sentimiento, o pues sí, emoción que priva en la atmósfera? Entonces, me muestra esto, donde se ve, si ustedes se fijan, un crecimiento del miedo. Esta es una encuesta de Mitofsky. Unos días antes, yo había hecho esta solicitud, que le estoy llamando un sondeo. No me pidan, por favor, el tamaño de la muestra y si estratifiqué y etcétera. No, es una investigación científica. Es simplemente esto que les presento, pidiendo opinión a mis contactos, ¿no? Que a lo mejor son 2,000, bueno, contestaron 100, no está mal. Esto es cuando se hace el primer anuncio de que se detienen las clases. Es entre la fase 1 y fase 2. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ahí entonces les pregunto, ¿cuál sería sentimiento, emoción o estado de ánimo frente a esta noticia? Miren ustedes más o menos las frecuencias que tenemos en la pantalla. Ahí aparecen en primer término la desconfianza, el miedo y la angustia. Aquí como que desconfiaban por las respuestas que me dan en que las noticias fueran ciertas, que la dimensión fuera tal, etcétera. Luego aparece en segundo término incredulidad, tranquilidad y calma. Y siempre estos dos extremos, ¿no? Entre confianza y desconfianza, entre incertidumbre y optimismo, sentimientos encontrados. Más adelante, con menos frecuencia, aparecen otras expresiones, ¿no? Como sería la preocupación, el enojo, el coraje, sentimiento de que hay una conspiración, etcétera. Pero luego, en un segundo momento, el 1 de abril, porque esa fue la solicitud, la hice el 18 de marzo y esta segunda fue el 1 de abril, hasta dejar que se agotara, ¿no? Ustedes saben que publicas algo, le dan like, te hacen algún comentario y tiene unos 4 o 5 días de vigencia y de repente ya nadie contesta nada. Más o menos las dejé agotar ambas solicitudes. Entonces, aquí estoy comparándole el 1 de abril, cuando después que se hace ya la declaratoria de emergencia. Y miren lo que aparece del lado izquierdo, la desconfianza ya no se presentó, sentimiento de desconfianza. Luego el miedo y la angustia efectivamente subió, tal cual lo presenta la gráfica de Mitofsky que habíamos visto. La incredulidad ya no se presentó, ni la desconfianza ni la incredulidad, por lo menos en la opinión de quienes me hicieron favor de contestar. La calma y la tranquilidad también disminuyeron. La confianza disminuye aquí en las opiniones y aumenta radicalmente la incertidumbre. Y así, bueno, otros datos que encontramos ahí. Pero luego con menor frecuencia aparecen otros estados de ánimo que no se habían presentado, como es la esperanza, la fe, consternación,
sentimientos de fatiga, desánimo, depresión. Yo creo que en estos últimos vamos a ver también en los próximos semanas, días quizás, porque esto se mueve rápidamente, que va a haber un incremento, ¿no? Conforme sube el miedo y la angustia, probablemente tengamos algunas sensaciones de fatiga y estados calificados, conocidos como depresión, mucho más frecuentes. Bueno, voy a regresar al texto, voy a sacar la pantalla de aquí para continuar con los comentarios. Y habrá oportunidad de platicar, por favor, a partir de sus preguntas y comentarios, algunas cosas, porque no me estoy concretando exclusivamente lo que conocemos como efectos psicológicos, ¿no? Los estados de ánimo y situaciones de condición emocional, pero tampoco me puedo referir exclusivamente a una sociología, ¿no? Entonces, en este surco, en esta relación, es donde estoy trabajando, lo que se conoce como psicosocial, que epistemológicamente no deja de tener problemas. Bueno, cuando todos, cuando nos dijeron, quédate en casa, algunos incluso en ese momento de manera repentina nos dijeron, tampoco vas a trabajar, o sea, no solamente para ir a la escuela. Sufrimos, creo yo, todos una desaceleración. Va a ser mi primer concepto, ¿no? O sea, todo el proceso en ese momento en curso se detuvo. Por lo menos para mí fue una sensación. Algunas personas así me lo comentaron. Me sentí como cuando vas corriendo y de repente te detienes, ¿no? Entonces, les decía yo, por ejemplo, lo del optimismo se detuvo. O sea, las buenas noticias también se pararon. Ven cómo las noticias empezaron a hacer otras cosas. Y en esto que yo les decía de las campañas políticas, sobre todo, ¿no? Algunos les vino bien, otros no sé. Entonces, esta caída del optimismo es muy curioso, pero no tiene por consecuencia el pesimismo, ¿eh? No lo encuentro yo, no es así sencillo, tan fácil. Si desaparece el optimismo, aparece el pesimismo. No, en este caso, más bien lo que yo encontré es que en oposición al optimismo aparece la esperanza. La esperanza, ¿no? El Dios quiera que salgamos pronto, incluso la fe religiosa, esa que a las buenas personas les da confianza, que nos hace creer que el infortunio no está al fondo del camino, ¿verdad? Miren, el filósofo alemán Ernest Bloch, en su texto El principio de esperanza, explica que la esperanza penetra de manera subjetivamente más intensa en el miedo, conduce de la manera objetivamente más eficaz a la eliminación causal de los contenidos del miedo. Bueno, la pandemia va a hacer que los pobres sean más pobres, va a hacer que los micro y pequeños empresarios, incluso, bueno, no se descapitalicen algunos, desaparezcan, ¿no? Incluso dando chance a que haya y se consoliden los imperios internacionales, los imperios económicos. Bueno, eso es, por ahora es materia de especulación, incluso entre los propios economistas, estudiosos de la economía política. Bueno, por ahí está la amenaza, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene como prioridad el objetivo número 1 y en torno al cual giran todos los demás probablemente, es la erradicación de la pobreza. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a erradicar la pobreza cuando nuestro sistema económico global es una máquina de construir pobres? Bueno, querámoslo o no, nos guste o no nos guste, el gran descubrimiento es que la pobreza produce ganancias. Lo único que crece en este tiempo es el virus, ¿no? Que se reproduce, se multiplica. Y bueno, además se aprovecha de otro virus ya instalado
en la vitalidad de las redes sociales, ¿no? Donde reina la confusión. En las redes sociales se han contaminado de lo que llamo infodemia. Bueno, no la llamo yo exclusivamente, encontré el término por ahí en algún filósofo. Y es así, ¿eh? Como anillo al dedo que le viene al virus. Bueno, esta molécula letal me parece que tiene un ataque en dos frentes, en dos francos. Uno es a la vida humana, aniquilando personas concretamente, y la otra que vengo mencionando es al aparato productivo, económico, financiero. Ambas se mueven. Asimismo, la angustia crece en los dos frentes, en perder la vida, en perder el trabajo, el fracaso de las economías, la bancarrota. Entonces, en consecuencia, en ambos frentes se produce una paralización. Entonces, pero las armas que utiliza el bicho son las de nosotros. El alcance masivo, la aceleración, la velocidad, y si quieren el tiempo. O sea, tiempo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y esta que es nuestra ventaja en la aceleración para la transportación, eso que produce el plus de goce, el plus de las utilidades, es justamente el vehículo del virus. No podemos competir, pues, con él en cuestión de velocidad, por su capacidad de transportarse, así empleando parasitariamente nuestra propia movilidad. Agréguenle que su capacidad de mutación es otra amenaza, todavía no tangible. El miedo crece en las encuestas que acabamos de comentar, de ver. No es quizá tan importante per se el dato, sino es porque está vinculado a otro concepto que es la incertidumbre ante el desconocimiento y extrañeza que nos embarga. Bueno, entonces, aquí me voy a brincar algunas cositas que ya he venido adelantando. Bueno, estoy tratando de entender sociológicamente qué es lo viral, incluso tomando cosas de la propia biología. Y considero que para nosotros no es más que los rayos de esa corona que nos hemos puesto en la cabeza. La velocidad, la masividad, la desterritorialización, la globalización, el derrumbe de las fronteras, la especulación de capitales. Miren, nuestra economía posfordista, o sea, del capitalismo financiero, donde los mercados se mueven y se obtienen ganancias que provienen de especulación, que no provienen de la fuerza de trabajo directamente, que no vienen de la producción. Bueno, pues ahí tenemos un agujero también. El virus se instala además en algunos surcos, comisuras, que son nuestros temores y las grandes incertidumbres humanas. Por ejemplo, todos sabemos que vamos a morir. Todos vamos a morir, además. Pero no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Entonces, aparece esta imagen, además trayéndonos una estampa, no sé, del sufrimiento en el que podemos caer si resultamos de su elección. Primero, pues la reclusión domiciliaria, si nos va bien. Después el confinamiento en un hospital, donde después de que nos filtren, si encontramos lugar, acabaremos aislados. Y si no, pues nos incorporamos a la masa en un pasillo, en una bodega, en el estacionamiento, donde sea, y ahí con nuestro dolor y soledad. Puedes morir solo, sin que nadie esté a tu lado. No podrás morir en los brazos de alguien, ni siquiera comunicado. Quizá tampoco se enteren cuándo falleciste ni cómo sufriste. Tampoco tendrás honras fúnebres. Los bichos son una forma de vida
que entre otras características no se comporta como individuos. Bueno, efectivamente porque no es una forma de vida, toma vida con nosotros. Hay un filósofo italiano, Franco Bifo Berardi, que menciona lo siguiente: lo que provoca pánico es que el virus escapa a nuestro saber. No lo conoce la medicina, no lo conoce el sistema inmunológico. Ahí termina la cita. Entonces, no sabemos. El cuerpo no sabe, el sistema inmunológico no lo conoce, las instituciones no saben, las tesis económicas no saben para dónde va la cosa, los estados tampoco. Es como un extraño, un alienígena situado en el exterior. ¿De qué? Del cuerpo, del planeta, del conocimiento, de la percepción, de la vista. Juega un poco el papel del criminal de las películas, ¿no? Al acecho en lo oculto. Un psicoanalista, Jan Alush, miembro de la École Lacanienne de Psicoanalyse, Jan Alush menciona algo que él denominó la muerte seca. Estamos en tiempos de la muerte seca, en Erótica, el duelo y tiempos de la muerte seca, y dice: después de la Primera Guerra Mundial, la muerte no espera menos. Ya no vociferamos juntos contra ella. Ya no da lugar al encuentro sublime y romántico de los amantes transfigurados por ella. Pero resulta que dentro de la ausencia de ritos fúnebres, su actual salvajismo tiene como contrapartida que la muerte empuje el duelo al acto. Luego el psicoanalista Jean-Louis Suze, en un texto, prosopeya, que circula en las redes, dice: te impide acompañar a tus muertos, dejarlos sin despedida y sin abrazos, en el dolor de una pérdida compartida. Morirán como perros. Pueden preguntarse qué haría Antígona en comparación con las leyes de la ciudad si su hermano hubiera fallecido de COVID-19. No sé si recuerden ustedes esta obra de Sófocles, la Antígona. Antígona tenía un hermano, Polinice. Antígona, Polinice y otros dos son hijos de Edipo Rey. Entonces, cuando Edipo, ya saben lo que hizo, mató a su padre, se quedó con su madre y es expulsado a Tebas, entonces queda el trono vacante y se lo pelean Polinice y este otro hermano, pero los dos mueren en la batalla. Entonces, el que se queda en el trono, Queronte, pero Queronte, que estaba a favor del otro hermano, a este le hace honras fúnebres. Ya Polinice lo condena para que su cuerpo quede a la intemperie, sin ritos funerales, sin ser enterrado, y se lo coman los perros. Esto iba contra todo lo establecido por los dioses, ¿no? El viejo sabio Tiresias le dice a Queronte, digo, no hagas eso, no ofendas a los dioses, es ley sagrada. Un rey, por más poderoso que sea, no puede estar a la altura de los dioses. Antígona, la hermana, va y le suplica, le implora que la deje enterrar y hacer honras fúnebres para su hermano. Bueno, se niega. Ella desobedece, so pena de muerte. Va, lo entierra, le hace honras fúnebres y lo que hace Creonte con su soberbia es mandarla a matar. Primero, bueno, encierra en una cueva y después la va a exiliar para que muera de hambre. Bueno, el hijo de Queronte es prometido de Antígona. Y entonces le suplica a su papá que le perdone la vida, ¿no? El papá, la soberbia del rey, le hace que no acceda, pero Antígona estando encerrada, se va a suicidar. Cuando va el hijo del rey, la ve y se suicida. Entonces, por fin entra en razón Queronte y resignado regresa al reino, donde encuentra a su esposa que se había muerto por la pérdida de su hijo. Esa es la tragedia, ¿no? Entonces, pero vean ustedes, a lo mejor nos suena un poco lejano esto de la importancia de los cuerpos, del cadáver, de los ritos funerarios. Pero en tiempos recientes vean ustedes lo que pasa con los desaparecidos, con los
que quedaron en Pasteconchos, con todas aquellas víctimas de la delincuencia, con los de Ayotzinapa, y ahí notamos, querámoslo o no, la importancia que reviste el duelo. Nomás para que se den una idea de lo que nos espera cuando los cuerpos empiecen a tratarse en masa, cuando los padres no sepan en qué momento y en qué lugar sus hijos murieron y dónde fueron a parar. Quizá estoy exagerando, ojalá, ojalá que así sea, ojalá que no pasemos por lo que están pasando otras ciudades en los que está la pandemia en lo más alto o ya pasó. Bueno, por ahí tenemos un tema, que nos va a dar trabajo a muchos, ¿no? Bueno, un tema de que ocuparnos, ¿no? Los psicoanalistas. Y ahora ante la imposibilidad de recibir a la gente en la consulta, lo que hemos hecho algunos es ofrecer nuestra línea telefónica y trabajar a distancia, como estamos haciendo todos. Y yo creo que no estaría mal que, por ejemplo, el colegio, la universidad, abriéramos un servicio gratuito para la gente, porque en los momentos de mayor angustia, yo creo que la palabra, la palabra es vital. Hay mucho ruido en las redes, ¿eh? Es un ruido que ha sustituido el bullicio, pues el bullicio del mercado, del trabajador, del cargador, el bullicio de los niños en la casa de la abuela materna, eh, las fiestas, ¿no? Se escuchan los pájaros, se escuchan los pájaros en las ciudades grandes, cuando ya no se escuchaban. Y adentro, ¿qué se escucha? El tap del WhatsApp con cantidad de textos, mensajes, memes y fotografías que no alcanzamos a revisar, aunque nuestro voyerismo natural nos haga abrir las fotos para alcanzar a ver todo lo que se pueda y subir las nuestras para que vean qué bien vamos a comer ese día. Les decía que una de las respuestas más frecuentes fue el tema de la incertidumbre. Esto remite a distintos sentidos. Por una parte, incertidumbre en el futuro, en el trabajo, en la subsistencia de la humanidad, en el regreso de la convivencia, las cosas a las que estamos acostumbrados. Esa es una forma de certeza, en tanto seguridad. Pero luego también, bueno, eso se perdió. Pero luego también aparece el concepto de incertidumbre como relación a la verdad, o sea, certidumbre cierto o falso. Ya venía gestándose en las redes una gran confusión para distinguir lo verdadero de lo falso. Bueno, pues también le viene bien al virus, ¿no? Incluso psicológicamente han aumentado nuestras dudas, nuestra incredulidad. Por ejemplo, no creemos los comunicados del gobierno, no creemos en las cifras que se nos ofrecen, ocultan lo peor. Pues no sé, ¿qué puede ser peor que el horizonte que tenemos a la vista? Incertidumbre también en la gente, en la propia gente, cuando decimos, es que no hacen caso, o sea, no tenemos certeza de cuál es el compromiso de todos los demás con la comunidad. Y mientras tanto, en el mundo surgen anhelos totalitarios. Miles de personas están dispuestas a sacrificar su libertad individual a cambio de la seguridad que les ofrece el totalitarismo, el autoritarismo. Y es tentación para muchos gobiernos declarar un estado de excepción, de limitación a las libertades, ¿no? de salir, de libre tránsito, de ritos religiosos, de deportes, convivir con familiares. Ahí tenemos mucho para trabajar sobre qué son las libertades. Y otro de los dispositivos, digámosle así, que se subordinan también a las libertades, a ver si no exagero las cosas, es el de la biopolítica, ¿no? Entendemos la biopolítica como la relación entre la política y la vida biológica. O sea,
el control social sobre el cuerpo de los individuos. Aquí tengo una definición de Roberto Espósito, quien afirma: estamos presenciando una politización de la medicina investida de tareas de control social. Bueno, esto los que tenemos que ver con gestión de riesgos lo estamos viviendo. Creo que hubo una observación que hizo ahí el doctor Raimundo Padilla, me parece muy cierta, y es que, bueno, el mando lo tienen ahora los médicos. Yo no sé si eso sea del todo acertado cuando existe toda una experticia y toda una estructura que hemos avanzado en la gestión de riesgos, la atención a desastres y en las emergencias. Efectos sociales del nuevo coronavirus es el tema que nos convoca. En primer término, como señalé desde un principio, un efecto plausible es la desaceleración, el paro mundial ante la imposibilidad de movernos a nuestro favor. En cualquier lucha así sucede, ¿no? Cuando sabes que la velocidad no va a estar de tu lado, pues mejor te paras. El otro es el racismo. Y aquí voy a poner algunos ejemplos muy cotidianos que a lo mejor les parece un poco exagerado, ¿no? Pero cualquier opositor, ¿no? Fifí contra Chairo, Chairo contra Fifí, trompista contra antitrompista, ¿qué ve en el otro? Ve una especie de contagiado, ¿no? Que está lleno de falsas ideas, fanatismo y estupidez. Parece que el otro exagera y falsea las opiniones. O sea, con este lente vemos siempre al que está del otro lado, más allá del juicio y la razón. Pues ¿no les parece que esto es lo mismo que hace el virus al hospedarse en una célula? A ver si me explico. Estas son cosas que se transmiten cuerpo a cuerpo. El emisor es el medio. Los fans, en ese caso, el portador en el virus. El filósofo y psicoanalista esloveno Zizek explica: la actual expansión de la epidemia del coronavirus ha detonado las epidemias de virus ideológicos que estaban latentes en nuestras sociedades. Noticias falsas, teorías conspirativas paranoicas y explosiones de racismo. ¿Para quién? Los aislamientos decretados tienen otro objetivo. Además de evitar la propagación del COVID-19, mantener en cuarentena a los enemigos que representan una amenaza a nuestra identidad. Luego el historiador israelí Yuval Noah Harari, a ver si lo dije bien, piensa que hay dos opciones, más bien, dos disyuntivas, porque cada una tiene como dos opciones, estas que se están como configurando, ¿no? Dice, el primero es entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano. Esa es una de las opciones. El segundo es entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad global. Lo leo otra vez. Dice, el primero es entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento del ciudadano. El segundo es entre el aislamiento nacionalista, cerrar las fronteras, etcétera, y la solidaridad global. Cree que una población bien informada y automotivada usualmente es más poderosa y más efectiva que un pueblo ignorante vigilado por la policía. Me parece que la pregunta fundamental sobre el devenir de los efectos psicosociales en la actual contingencia, o quizá la única que debería de ocupar la atención de los actores políticos y sociales, es si la solidaridad o el egoísmo se impondrán en los próximos escenarios globales. Derivado de eso, ¿cuál será el papel del colectivo? Digamos, su nuevo rostro. ¿Cuál será la barrera de los estados y naciones? ¿En defensa de qué?
de la estabilidad económica y el bienestar social, de la estabilidad social y el orden público, de la soberanía nacional, de la invasión multicultural, de la pureza de la raza, de las libertades individuales o del cadáver capitalista. Rafael Narbona, escritor y crítico literario, escribe lo siguiente retomando las palabras de Albert Camus en su libro La peste. Dice, la peste acaba aniquilando los valores. La humanidad se desliza hacia el nivel de conciencia de una res en el matadero, que intuye su final sin reaccionar. Las epidemias matan el cuerpo y el alma. El coronavirus nos está recordando la importancia del contacto físico. El ser humano necesita tocar sus semejantes, sentir su cercanía. Los hombres no se pueden pasar sin los hombres. Curiosamente, esa necesidad a veces solo se hace visible cuando se propaga una catástrofe. El único medio de hacer que las gentes estén unas con otras es mandarles una peste. Bueno, siguiendo con el racismo y ya voy finalizando, que me parece que es uno de los temas que también se puede propagar con la pandemia, ¿no? Uno es que no cunda el pánico, como decía el Chavo, que no pande el cúnico, que el pánico, el miedo, se propaga también, se pega. Ustedes han visto, por ejemplo, los niños de kinder, no sé si hayan tenido oportunidad de hacer esta observación. De repente un niño empieza a llorar porque se quedó solo, porque es su primer día de clases, porque no está acostumbrado a ese salón, por lo que quieran y gusten. Y es capaz que todos los niños del salón se ponen a llorar. No saben. Es más, quizá el propio niño que inició el temor no lo sepa. Bueno, pues cunde el pánico, pero también el racismo. Y el racismo está asociado al contagio. Si ustedes ven, me voy de aquí más rápido porque yo había hecho una reseña de las pandemias y epidemias en América, en México, históricamente, pero como es un tema que ustedes fácilmente pueden consultar por otros medios, no les quito tiempo ni atención o interés en eso, simplemente lo utilizo pues para recordar como por ejemplo algunas de estas pandemias, pues ya sea que nos llegaron por la colonización de los europeos, en la conquista de América, donde, bueno, pues de 40 millones de habitantes quizá bajó a 20 millones, ¿no? La población, o donde alguna otra gran epidemia llegó con los esclavos negros africanos y así se ha ido propagando. Aquí traigo todos esos datos que me estoy brincando, las distintas oleadas, para decirles que ya sea el negro, el asiático, el indio, el pobre o el loco, el miedo ha estado presente siempre en relación al encuentro con el otro. El portador del mal, que a veces es el extranjero, el extraño, el diferente, ha dado lugar a las peores actitudes racistas, xenofóbicas, misógenas, homofóbicas. Fíjense, los niños simbolizan en sus juegos el temor al contagio. Tú la traes y no me la pegas. Mientras los adultos ostentan su sabiduría sanitaria en la frase matando al perro se acaba la rabia. Cerremos las fronteras. Yo no sé qué extrañamos más, si el tiempo pasado o el tiempo perdido. Todo pasado se puede añorar y en esa añoranza recordamos los momentos de felicidad. En este caso, los momentos de convivencia, los cumpleaños, las charlas de café, el bar, las bodas, los 15 años, la carne asada. Todo formaba parte de una rutina ordinaria que se vivía con mayor o menor felicidad o satisfacción.
pero ahora pareciera que nos hace falta. Es ahí donde aparece como sublime el recuerdo, se enaltece. Y ahí aparece una sensación de pérdida. Pero pregunto, ¿realmente era tan bello todo eso? ¿Realmente éramos tan felices? Quizá en ese momento no éramos capaces de percibir la oportunidad para disfrutar esos instantes. Quizá ahora tampoco lo somos para vivir a plenitud las condiciones en las que nos toca vivir estos días. Muchas gracias. Lamentablemente no oigo los aplausos con esta nueva forma de comunicarnos, pero confío en que este momento esté lleno de aplausos. Para pasar entonces a preguntas y comentarios, ¿no? Que me parece que puede ser todavía más interesante. Y ahora sí que como se dice en el lenguaje de señas, y vemos ahí a Vicente Mendoza, desde su cámara. Aplausos, maestro, muchas gracias por tu participación. Vamos a dar lugar a las preguntas que puedan tener todos los participantes. Quienes gusten hacer alguna pregunta, recuerden que pueden hacerlo a través del chat y en ese mismo orden en el que se estén publicando, las haremos a conocer al maestro Ernesto Duque. Por aquí únicamente vemos, por el momento en el chat, aplausos. Muchas gracias. Salvador dice bravo, muchas gracias. Yadir Hernández nos dice bravo, muchas gracias por la información. Daremos algunos momentos a ver si alguien más tiene alguna pregunta en relación al tema. Dice Donald Solano, excelente plática. Bueno, miren, haciendo un poco de tiempo para que se organicen y escriban ahí el comentario, pregunta que quieran hacer. Les decía que está por venir, lo que nos espera. Y es ahí donde debemos pues estar preparados. Yo creo que una de las cosas que se pierden con esto es el contacto con el cuerpo. Los seres humanos somos mamíferos, entonces lo sigue el amor por medio del contacto físico, por la voz de la madre, del padre, por el abrazo. De manera que este es uno de los sacrificios de los que vamos a tener. Y es donde es oportuno, pues, que ese contacto, que a final de cuentas, cuerpo a cuerpo no se puede experimentar, pues tengamos que sustituirlo y aprovecharlo por esto, por tener una línea abierta siempre, por la oportunidad de platicar y comentar nuestra angustia. La angustia, el miedo, tiene muchas formas, ¿no? Entonces, cada experiencia es singular, no podemos etiquetarlas todas bajo un mismo esquema. Bueno, a ver, no sé si ya hay alguna... De acuerdo, por aquí nos dice Salvador-YT. Dice, ¿cuál sería la mejor respuesta de manera individual? Es la pregunta que nos hace. ¿A qué pregunta sería? ¿Cuál? No sé si, Salvador, nos pudieras especificar un poquito, ya que está algo abierta tu pregunta. Únicamente nos coloca cuál sería la mejor respuesta de manera individual. Dice Jorge Vargas, muchas gracias, excelente, saludos. Dice Graciela Herrera, muchas felicitaciones al colegio, a CEPROC y a la Universidad Tucens por la iniciativa. Casi ya está yo, muchas gracias, excelente información. Nos dice Salvador, esto para replicar a nuestra familia y conocidos. Nos comenta Ray Ibarra, dice, más que dudas, solo surgen preguntas retóricas que nos contestaremos poco a poco con la reflexión. Nos comenta Jesús que si podemos abrir el micrófono, en este caso, Jesús, va a ser únicamente por chat las preguntas que nos puedan hacer. Comenta Amado Heredia, excelente charla, muchas gracias. Nos comenta Salvador, dice, en cuanto a platicar con nuestros conocidos, en el ambiente de protección civil nos preguntan mucho, es lo que nos comenta otra vez Salvador, Ernesto, dice, ¿cuál sería la mejor respuesta de manera individual en cuanto a platicar con nuestros conocidos en el ambiente de protección civil
porque nos preguntan mucho. Mira, compartir la experiencia. Gran parte de los temores, por lo que incluso hemos estado mencionando, están en torno a un fantasma. Recuerden ustedes que el miedo se nos presenta siempre como algo a lo que no tenemos una explicación. El hecho, por un lado, de escuchar la voz del otro es importante, pero por el otro, escuchar su experiencia. Hay que ir nombrando las cosas. Cuando un monstruo que no tiene nombre lo adquiere, cambia su dimensión especular. Por ejemplo, si no hubiéramos identificado al COVID-19 y saber su historia genética, estaríamos todavía en una situación de más temor. Pues el hecho de que al hablar recreemos nuestra experiencia y nombremos nuestros temores ya tiene sentido. Antes de que inventar la palabra depresión, por ejemplo, había mucha incertidumbre sobre qué le pasaba a las personas que estaban decaídas y no comían y no querían trabajar, etcétera. Y de repente la etiquetas, para bien o para mal, porque la palabra depresión es muy amplia. Bueno, ahí encontramos ya a alguien que siente un cierto cobijo. Porque, ¿qué te pasa? Estoy deprimido. Bueno, ya está, ya tienes un lugar ahí, ya no está tan mal la cosa. Escuchar y hablar. Ese es mi comentario. Sí, muchas gracias, maestro. Nos comenta Arinzi. Dice, muchísimas gracias, doctor. Me deja pensando en la gran ola de amor que surge después de un desastre. ¿Usted qué piensa de esta forma de actuar de la humanidad? ¿Qué necesitamos sufrir para valorar la vida? Bueno, desgraciadamente en ocasiones es así, la sensibilidad no está a flor de piel. Hemos perdido algo que se llama solidaridad. ¿Y a qué me refiero? A un sentimiento conocido como empatía, la gran compasión de los budas, que es tu sufrimiento es mi sufrimiento, tu placer es mi placer, sentir al otro como una extensión viva de mí mismo. O sea, el lenguaje de las señas y los gestos. O sea, ese tipo de cosas las hemos perdido. Los viejos son más duchos en percibir cuando alguien está enojado, sentido, triste, enamorado. Esa es la parte a la que yo llamo empatía que estamos perdiendo. Creo que sí, efectivamente, este tipo de acontecimientos abren la sensibilidad de las personas y las vuelven mucho más solidarias. Y vamos a ver, yo considero que sí tendrá efecto en esto. Desgraciadamente, no solo efecto solidario, también va a devastar varias generaciones emocionalmente. Por ejemplo, sabemos en psicoanálisis que hay toda una oleada de trastornos y relaciones que llamamos locura después de un episodio trágico, como es una guerra, como son cosas de este tipo. Se llevan a veces varias generaciones. Los efectos los vamos a sentir todavía un buen tiempo. De acuerdo, muchas gracias, maestro. También nos comenta Arinzi o pregunta que cómo es que podríamos persuadir a los incrédulos. Bueno, los que no creen que se contagian, probablemente son como cualquiera de nosotros, porque la razón les hace pensar otra cosa. Pero también pensemos que hay personas que no creen por una cuestión narcisista, mm, digamos que es alguien que se cree de omnipotencia, ¿no? Es decir, bueno, a mí no me pasa nada. Yo soy inmune, soy invulnerable. Y eso, pues, hay que encerrarlo, ¿no? Decirle, claro que sí. Un garrotazo te enseña que sí te pasa. Y es, por otro lado, nos comenta Brenda Conde, dice, desde la gestión de riesgos, y entiendo que las encuestas que ustedes realizaron no fueron científicas, pero que ya nos dan una perspectiva de la atmósfera emocional general, ¿qué es lo que toca hacer para la intervención psicosocial? ¿Qué le toca a los psicólogos y a los psicólogos emergencistas? Bueno, hay mucha experiencia. Miren, yo tengo algunos amigos, bomberos psicólogos,
Y en el primer respondiente, toda esa capacitación que puedan obtener siempre es muy, muy útil, el apoyo emocional. El hecho, por ejemplo, ahora no sé si se pueda, que nos enseñaban los que daban técnicas de esto, de tocar a alguien, de hacer sentir, de decir el nombre. En ese momento baja mucho la angustia. Ustedes saben que una condición física empeora mucho por un asunto emocional. No es lo mismo tener una fortaleza física y emocional que sentirse totalmente desprotegido. Entonces, bueno, sí, sí hay mucho que hacer, pero luego viene el periodo de recuperación, ¿no? Usando términos también de gestión de riesgo, no todos somos igual de resilientes, ¿no? Y en estas condiciones no es tan fácil lograr personas resilientes. Los niños son resilientes, por naturaleza, o sea, todo niño se recupera, o por lo menos tiene mucha más facilidad para recuperarse. Los viejos no tanto. Pero bueno, pues siempre la capacidad de que asimile eso, por ejemplo, un duelo. O sea, aquí hay todo un entorno, no solamente la persona que sufrió y pasó por un sufrimiento muy fuerte, sino el que perdió eh, familiares. Miren, estamos por pasar de los casos a los números. Todavía se cuentan historias. El de Monclova que tenía la hermana que es hijo de fulano, la de la tienda, etcétera. Eso va a pasar, al rato van a ser puros números, cada vez prestamos más atención a las cifras, ahora fueron 1.400, mañana 1.800 y ahí vamos increciendo. Entonces viene deshumanizando esta sensación. Entonces, vamos a pasar, va a llegar un momento en que todos tengamos un pariente, un amigo o nosotros mismos que hayamos sido víctimas. Hasta ahorita no nos han dicho que la epidemia, la pandemia va a pasar y va a haber gente que no se va a enfermar. No, no nos han afirmado eso, nadie. O sea, va a pasar la emergencia, pero finalmente todos conservamos la vulnerabilidad, las cosas ya no van a volver a ser iguales. De manera que vamos a haber perdido gente. Y esa parte, esos duelos, pues van a requerir trabajo, van a requerir atención. Y es donde creo que toda la gente que está en protección civil y en atención de emergencias, podemos capacitarnos, hacer mucho por eso. Así es, muchas gracias, maestro. Nos comenta también Moisés Armendari, dice, como sociedad, ¿de qué manera podríamos recordar esta situación para tener presente la higiene y valorar la cercanía? ¿Cómo? A ver, no lo entendí muy bien. ¿De qué manera podemos, no sé si ve aquí Sí, dice, ¿de qué manera podríamos recordar esta situación? Es decir, ahorita estamos adoptando medidas de higiene, estamos conviviendo con la familia. Entonces dice, ¿de qué manera podemos recordar esta situación para tener presente la higiene y valorar la cercanía, entre otras cosas? Sí, bueno, pues eso va a ser trabajo de cada quien. Yo creo que sí nos va a dejar una enseñanza, ¿eh? No creo que vayamos a ser tan descuidados como hasta ahora en nuestros contactos físicos, en nuestra higiene. Me decía un poco en otro sentido a alguien que me hizo el favor de contestar, que dice, pues qué bueno, porque vamos a empezar a valorar lo que tenemos. La gente ya se está racionando, por ejemplo, ya no desperdicias tanta comida. Yo creo que espero que esto dure, ¿no? La enseñanza que esto deja. Así es, gracias. Mari Vives nos dice muy interesante, sobre todo me quedo con que hay mucho ruido en las redes. Zulema Pérez dice, excelente plática, gracias en su experiencia. Cuando esto termine, ¿cuál será el mayor efecto psicosocial al que se... Se me interrumpió. Yo no sé si me escuchen, se me cortó un poco. Sí, sí te escuchamos, maestro. Repito la pregunta, dice que en tu experiencia, cuando eso termine, ¿cuál será el mayor efecto psicosocial al que se enfrentará México? México, la última parte se cortó. México. El mayor problema o efecto psicosocial al que se va a enfrentar a México cuando termine. Mire, no lo sé. Yo estoy delineando lo que se alcanza a ver en crecimiento. Espero que la homofobia, el racismo no imperen. Espero que el rechazo al otro no sea lo dominante.
En cambio, espero que la solidaridad sí sea un factor de convivencia importante. Recordemos que la economía en todo el mundo quedará devastada. Vamos a sufrir las consecuencias de la pérdida de empleos y durante mucho tiempo. Entonces pues es una consecuencia psicosocial, querámoslo o no. Hoy me lo recordaba Mariano Catase en una publicación que me hizo favor de enviar. La principal consecuencia va a ser esa, en primer término, y a ver cómo nos las arreglamos. De acuerdo, maestro. Aquí parafraseando un poquito la pregunta de Yadir Hernández, dice, en una microempresa que desea seguir operaciones buscando métodos alternos de ingresos, pero que el miedo y la incertidumbre se sigue difundiendo en las personas y que con esto está provocando el cierre de muchos negocios, empresas, ¿cómo pudiera no afectarnos esta pandemia? No, pues en una empresa, mira, yo tengo amigos empresarios, uno de ellos me decía, voy a aguantar lo que pueda. Dice, la gente, tiene 50 empleados. Yo, bueno, hasta donde pueda, echarle la mano porque se van a quedar sin chamba. Tiene un restaurante, una refaccionaria, tiene otros negocios, que por lo menos pronto no se sostienen. Entonces, ahí sí, es difícil, ¿no? De Bien, acuerdo, nos dice yo no Donald. sé. Ah, no, te quería comentar que, bueno, no sé cómo andamos de tiempo, yo estoy poniendo ahí una pantalla donde dejo mis datos, mi teléfono. Incluso esto se me acaba de ocurrir, ¿eh? No lo traía preparado. Se me ocurrió que probablemente el colegio podamos abrir una línea de apoyo psicológico. No sé si hay otros colegas que tengan chance pues, de obsequiar un poco de tiempo para recibir algunas llamadas cuando la gente lo necesite. De acuerdo, maestro. Dos preguntas más. Dice Donald Solano, hay que dejar el miedo de un lado y buscar herramientas y técnicas que nos permitan ser más creativos para dar continuidad a nuestros negocios. Nos dice Jesús Ciro López, una ventaja del aislamiento es la posibilidad de introspección, ir hacia adentro y cambiar los paradigmas. Dice, ¿podría el maestro tocar algo sobre este tema? Sí, yo creo que es una gran oportunidad. Fíjense ustedes que de un día a otro te encuentras con muchas cosas que no habías visto. Adentro, introspectivamente, pero también en tu entorno. O adentro y afuera, que es lo mismo. Digo que es lo mismo porque tu percepción forma parte de tu realidad. Y aprendes a disfrutar, como decía en principio, a la persona que está a tu lado, a tu compañía, a tu entorno. Una desaceleración que viene bien para conocerse a sí mismo. Esperemos que todos tengamos esa tranquilidad y esa calma para poder aprovechar para bien esta experiencia. Gracias, maestro. Gracias, maestro Ciro López. Un abrazo. Gracias, igualmente un abrazo. De acuerdo, una última dice, hola Ernesto, me preocupan mucho los jóvenes, su sentido de vulnerabilidad a la alza y su sentido de logro a la baja. Apenas empezaban sus negocios y esto los tumba. Sí, hombre, qué lástima porque de por sí en estas generaciones ya no existen las mismas condiciones de seguridad social que tuvimos otros, ¿no? Ahora tú tienes que crear tu propio fondo para el retiro. Esto te plantea todavía una mayor incertidumbre, que espero que sirva para madurar, porque también juventud es sinónimo de irresponsabilidad, de despreocupación, y bueno, pues ahora esto lo va a hacer madurar, creo yo, más rápido. De acuerdo, y ya para cerrar, comentamos ya este último, que es de Amado Heredia. Dice, creo que después de este fenómeno mundial, si no salimos renovados, con un tejido social reconstruido, una economía distinta, es decir, si no cambiamos y no replantamos el mundo, no habremos aprendido nada. Ese es el punto de quiebre
de reencuentro con la naturaleza, con nosotros mismos. Muchas gracias, Amado Heredia. Y pues bueno, ya agradecerte, terminó el tiempo, mi querido maestro Ernesto Duque, por habernos compartido este tan interesante tema. Asimismo, agradecer al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, así como a la Universidad de UCENS y a la Asociación ACEPROC por haber hecho posible este evento. No sé si quieres comentarnos algo, David Albores, ya para poder dar por terminado. Hola, pues agradecer de antemano al maestro Ernesto Duque. Obviamente nos deja ahí muchas preguntas, creo que a todos nos hace reflexionar un poco y que al final de cuentas también es algo que nos toca a nosotros que estamos en una edad productiva, enseñarles a los jóvenes, a los que vienen detrás, a los niños, ¿no? Para que también no les pegue tan fuerte todo esto que se está viviendo y que, digo, en lo personal me ha tocado ver, por ejemplo, a niños hablando, ¿no? De que te tienes que cubrir, te tienes que poner tu cubrebocas y todo en las calles y cosas así, que ya están estresados por cosas como estas, ¿no? Y maestro, muchas gracias por compartir, maestro Daniel también por estarnos apoyando ahí en los micrófonos. Esta es una iniciativa no solamente de alguien, de una persona, es de un grupo, del colegio, de la CEPROC, de la Universidad de UCENS. Hay muchas personas ahí tratando de llevar esos temas de importancia en este caso, primero a los especialistas, pero obviamente está abierto a todo el público, ¿no? Por ahí creo que nos estuvieron reportando algunas fallas con la transmisión de Facebook. Vamos a ver qué se puede hacer con otras transmisiones. Y también aprovechar a invitarlos a nuestro siguiente webinar, que va a ser el día viernes. En esta videoconferencia se va a estar hablando de la resiliencia para todos desde el minuto cero. Lo va a estar dando Gwen Gerard, que ella va a estar transmitiendo desde por ahí dirían algunos desde Francia. Y es un tema bastante pues ameno, interesante. Tuve la oportunidad de verlo ya anteriormente, entonces no se lo pierdan, los invitamos, maestro Duque también, ¿no? Para que nos pueda acompañar. Y bueno, agradecer de antemano que se hayan tomado este tiempo. Obviamente yo creo que ha servido de lujo para todos. Gracias a todos los que nos acompañaron, a los representantes de las diferentes asociaciones, universidades, especialistas que veo por ahí conectados. Gracias por estar aquí y pues enhorabuena. Gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, buen día.